¿Sabías que la tortilla mexicana tiene más de 2000 años de historia? Hoy en día en México se consumen miles de millones cada año. Y lo increíble de la tortilla mexicana es que no es solo un alimento, es identidad, es cultura y es memoria viva. Hoy vamos a hablar de la tortilla mexicana. ¿Sí? Su historia, cómo se hace, sus curiosidades y por qué es el corazón de México. ¡Vamos! Abordar la historia de la tortilla es sumamente relevante. El maíz fue domesticado hace más de 9000 años en Mesoamérica. 9000 años, amigos, 9000 años, no me los puedo ni imaginar. En el Popol Vuh, que es el libro consagrado de los mayas, los hombres fueron creados del maíz, es decir, el maíz creó al hombre y esto muestra el carácter espiritual que tiene el maíz para México. Hace más de 3000 años se descubrió la mixtamalización. ¿Sí? La mixtamalización consiste en hervir el maíz con cal y en ese proceso de hervor, se va a liberar la niacina, que es una sustancia que multiplica el valor nutricional y la masa se vuelve trabajable. Es decir, que con la nixtamalización, es muy difícil este nombre, se produce el valor nutricional de la tortilla y podemos trabajar la masa para crear una tortilla. Sin la nixtamalización no se puede crear una tortilla. Y es un proceso que fue descubierto, amigos, hace 3000 años. Un montón. Las primeras tortillas eran planas, eran cocidas y se daban en comales de barro. El Códice Fiorentino muestra escenas de mujeres preparando tortillas. Hernán Cortés describe en sus cartas al rey que los indígenas tenían un pan redondo llamado tortilla. Es decir, un pan redondo llamado tortilla. Me encanta cómo Hernán Cortés describió a la tortilla y llegó al Códice Fiorentino. La palabra tortilla viene del diminutivo español de torta. Pero para los pueblos originarios era simplemente Tlaxcali en náhuatl. Tlaxcali. ¿Cómo se hace una tortilla, Majita? Bueno, el paso número 1, amigos, es cocer el maíz con agua y cal, es decir, hacer esta nixtamalización que mencionábamos anteriormente. Se va a lavar y se va a moler en un metate o molino. Ese sería el paso 2. El paso 3 es formar una bolita de masa y se va a aplastar con la mano o con la prensa. La prensa es como una máquina que te hace la tortilla. La tortilla se va a colocar en el comal, que hoy es de hierro, pero en ese entonces era de barro. El comal es donde haces la tortilla. Es una sartén chata, plana. A mí me sorprendió mucho, chicos, cuando yo llegué a México, porque vi que algunos hornos tenían como la comal para calentar las tortillas ya incorporada en el horno. Y yo no entendía nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está en el horno? ¿Qué es plano? No entiendo. Paso número 5 implica que cuando la tortilla se va a inflar, es señal de que ya está perfecta y ahí se saca del fuego. Dato curioso, hay un dicho que dice que cuando una mujer logra que sus tortillas se inflen, ya está lista para casarse. ¡Wow! O sea, si haces bien la tortilla, te casas. Es curioso porque la tortilla empezó como algo súper artesanal que se hacía con la mano hasta que en 1904 se crea la máquina tortilladora que revolucionó la producción masiva de tortillas, porque antes se hacían pocas tortillas porque no había con qué hacerlas más rápido, y ahora es súper rápido con esta máquina tortilladora que simplificó mucho los procesos y ahora tenemos tortillas por todos lados, porque en México si hay algo que encontrás es tortilla, por todos lados, por todos lados. Resulta que hay varios tipos de tortillas. O sea, hay tortillas que son hechas a partir del maíz blanco, que es lo más común en México, que son las tortillas que hacen para los tacos, que son las con las que se comen las quesadillas.
Y también hay tortillas de maíz azul, que es muy rico en antioxidantes y es típico de pueblos indígenas y no les puedo explicar lo deliciosa que es la tortilla azul. A mí me fascina, me vuelve loca. O sea, si yo veo una señora en la calle que está vendiendo quesadillas con tortilla azul, me paro a comprarla porque no siempre lo encontrás en Ciudad de México la tortilla azul porque es más común del interior del país, pero es una cosa deliciosa. O sea, me comería mil. En Oaxaca existen hasta 59 variedades de maíz y 59 variedades de tortilla. En algunas comunidades todavía se hacen tortillas gigantes que se llaman tlayudas, que pueden medir más de 30 centímetros. O sea, estas tlayudas son como una tortilla versión mega, versión extra grande. ¿Cómo usan los mexicanos la tortilla en su vida cotidiana? La realidad es que la tortilla la usan los mexicanos todos los días y a todas horas. Se usa como una cuchara para comer guisos y frijoles. Imagínense, o sea, ya se usa como cuchara, se usa para meterlo en la salsa, es la base de muchos platos, por ejemplo, la base de los tacos, de las enchiladas, de los chilaquiles, de las flautas, de las quesadillas y de los tlacoyos. Básicamente todo en México se pone arriba de una tortilla, todo. El desayuno, el almuerzo, la cena. A medio, un mexicano consume entre 6 a 10 tortillas en un día. Lo que escuchaste. A mí me pasó algo súper raro. Siempre voy a comer a un lugar que tengo acá cerca de comida corrida. La comida corrida es que te dan los 3 tiempos y es delicioso. Y la primera vez que fui me trajeron las tortillas calientes y las probé. Dije, wow, o sea, sí hay diferentes tipos de tortillas, porque las tortillas de este lugar son superiores a todas las que he comido. Las tortillas de los lugares corridos son deliciosas y es una experiencia que no te la puedes perder. ¿Cuál es el valor cultural y simbólico de la tortilla? En las comunidades rurales, hacer tortillas es un acto cotidiano de transmisión cultural. En muchas casas, el comal está en el centro de la cocina como símbolo de unión familiar. Esto les decía que me pareció súper sorprendente que en los hornos tengan el comal ya incorporado. Eso me pareció rarísimo. Yo digo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? Pensé que era para los huevos, pero no, es para las tortillas. Hay expresiones populares muy cagadas en cuanto a la tortilla. Por ejemplo, ganarse la tortilla es ganarse la vida. Tú te tienes que ganar la tortilla, lo tienes que hacer, tú tienes que ganarte la vida. La tortilla es un símbolo de resistencia cultural frente a la globalización y la industrialización. Lo equivalente a la tortilla en Argentina sería el pan, ¿sí? Porque la verdad es que el argentino come todo con pan y nunca probó esto de la tortilla. Entonces, cuando llegué a México, me pareció súper sorprendente que lo primero que te traigan era la tortilla y no el pan, porque en Argentina lo primero que te traen es el pan. Entonces es súper sorprendente para mí todo esto. Escuchen esto. Se calcula que en México existen más de 110.000 tortillerías. Es un número altísimo, 110.000 tortillerías. Y en ninguna colonia de México falta una tortillería. En ningún pueblo. Es un dato increíble y sorprendente. Algo muy curioso también es la relación que tiene la tortilla con la economía. Porque el precio de la tortilla es un termómetro social, o sea, lo que cuesta la tortilla indica cómo está el país. O sea, si sube la tortilla, afecta directamente eso la canasta básica. También tiene una importancia muy fuerte en la política. En muchas ocasiones el gobierno tuvo que subsidiar la tortilla para que la gente pueda cumplir con sus expectativas y sus canasta básica. En los años 80 y 90 hubo marchas y manifestaciones que se llamaron tortillazos por el alza de precio. Es decir, no le subas a un mexicano bajo ningún concepto el precio de la tortilla porque se va a armar el tole. Escuchate estos datos curiosos. Imagina. En 2010, la UNESCO declaró la cocina tradicional mexicana Patrimonio de la Humanidad, con la tortilla como el pilar. Es decir, que la cocina mexicana, que se basa en el maíz, en la tortilla,
ya fue declarada por la UNESCO como un patrimonio cultural, es decir, que tiene una relevancia en el mundo muy significativa, y en México, por supuesto, la relevancia es total. ¿Sabías que la NASA reemplazó en muchas ocasiones las tortillas por el pan? Porque cuando comían pan los astronautas se les caían las migajas y eso era un problema. Imagínense las migajas flotando ahí en el cohete, ¿viste? Tipo, rari. Y entonces lo reemplazó por tortillas, lo cual es sumamente interesante porque la tortilla no genera miga, a diferencia del pan. Y además la tortilla es muchísimo más nutritiva que el pan. Es decir, no hay una batalla entre el pan y la tortilla porque la tortilla es súper nutritiva y es mucho mejor en cuanto a cuidado del organismo. También la tortilla aparece en la cultura pop, o sea, aparece en películas, canciones, cuentos. Ningún turista se va de México, y esto es una realidad, sin probar un taco. Y eso convierte a la tortilla en un icono turístico. Porque la verdad, si vos venís a México y no te comes un taco, sos raro, sos rari, no viniste a México, amor. No viniste, lo primero que prueban los extranjeros es un taco. Hoy en México existen museos del maíz y festivales dedicados a la tortilla. Se festeja la existencia de la tortilla. Me parece súper sorprendente la tortilla como ícono cultural mexicano. Veo que la tortilla une clases sociales. Todo el mundo come tortillas. Eso brinda una homogeneización. En cuanto a la diversidad de México, la tortilla va a unir. México es un país, como ustedes bien saben, enorme y con muchísimas diferencias. Pero algo que une a todos los mexicanos es la tortilla. Es el contacto con sus raíces. Es el corazón de México. Déjame un comentario y contame, ¿cuál es tu platillo favorito con tortilla? ¿Cuál es tu historia con la tortilla? ¿Tu abuela te hacía tus tortillas? Déjame tu anécdota. Muy importante esos comentarios porque yo los leo y aprendo mucho de esta comunidad. Dame me gusta, activa el pulgarcito que tenés ahí abajo, déjalo en celeste, que es gratis y me ayudan muchísimo. Gracias a ustedes que están del otro lado, porque ustedes son el pilar fundamental de Majita TV. Compartile este video a algún amigo, alguna amiga, y no te olvides de suscribirte a mi canal para ver más videos sobre cultura y sociedad. Gracias por ver Majita TV. Esto fue la importancia de la tortilla en México. Déjame tu comentario, dale like, suscríbete, patapum pum 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 pum. Chau, 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 chau.